es la hipótesis de mi trabajo, los relatos orales de escritores mapuches de la zona espacial, no lo coloqué porque queda muy largo, pero voy a mencionar ese marca, visto desde la perspectiva de manifestación de conocimiento territorial. Los relatos orales de escritores mapuches visto desde la perspectiva de conocimiento territorial. Es mi hipótesis. Pero esta es como una descripción de una actividad. Que los relatos orales son pertenecientes a la conocimiento territorial, es la descripción de una actividad. ¿Tú lo estás afirmando? Sí. Entonces tal vez lo redacta de forma distinta. ¿Como una pregunta? O sea, primero te plantea la pregunta, ¿no? Ya. Antes de esto te plantea la pregunta. ¿Son los relatos orales de escritores mapuches puristas? Esa es la pregunta que tú te planteas. Sí. Y que tú en algún momento de tu trabajo lo vas a escribir, después que entregues los antecedentes. Sí. Pero ahora transformemos eso en hipótesis. Ya. Entonces ahí tiene que ser ya una cosa distinta. ¿Y qué es lo que hace el ratito entonces? ¿Samir? ¿No es la hipótesis? No, la gestión territorial en el Valle de Chiloé ha fallado debido a la no consideración de las características intrínsecas de este ecosistema y a la no consideración del espacio marítimo como una unidad gestional. Esto ocasionó efectos negativos tanto para la biodiversidad del área de estudio como para la sociedad litoral asentada en ella. ¿Es una hipótesis? Sí. ¿Por qué? Porque tiene dos, o sea, es una hipótesis teórica y es como una empírica que se puede que hay que encontrarla. Yo no, pero no, hasta el momento tú has dicho de que algo ocurre, algo ha ocurrido porque, ahí está la parte de hipótesis. Sí, pues. Algo ocurre porque, O sea, entonces, ¿cómo lo puedes poner? la gestión territorial en el mar de Chiloé ha fallado. ¿Mm? Y digo, ¿por qué? Debido a la no consideración de las características intrínsecas de este ecosistema y a la no consideración del espacio marítimo como una unidad gestional. Pero está como implícita, o sea, si lo explicitamos eso como hipótesis, ¿cómo lo podríamos expresar como hipótesis? Como hipótesis, porque acuérdate que la hipótesis es la expectativa que tenemos de algo que ocurra con esta estructura lógica. Sí, pues, y después digo, esto deviene efectos negativos tanto para la biodiversidad en el área de estudio como para la sociedad litoral afectada. Entonces, la hipótesis tal vez no podría formularse, porque ahí como que tú lo estás mezclando todo. Lo que te pregunto es si no sería posible que pensáramos como que la hipótesis en los siguientes términos. La buena planificación territorial demanda, o sea, para que haya una buena planificación o una buena planificación territorial es posible si se consideran tales y cuales cosas. Sí, Y aplicado a este caso concreto, yo voy a ver si se cumple esta expectativa. El problema es que alguien me podría decir que es una buena planificación. Porque tú has Porque revisado antes la literatura. Disminuyamos el porcentaje de episodios, ya no sé cuánto de enfermedades respiratorias en los niños. Bueno, si yo digo que la hipótesis para eso es que un buen tratamiento de salud y un buen plan de salud permitiría disminuir los niveles de... No sería como... No, pero espérate, no, pero tú dices, o sea, tú dices, efectivamente tú dices, acá hay un problema, entonces tú empiezas a buscar de qué tú empiezas a buscar de qué forma podemos enfrentar este problema y tú empiezas a ver a través de literatura, a través de, digamos, de todo lo que se ha hecho, tú empiezas a ver si hay relaciones entre algunos hechos y la disminución de los problemas de salud. Y así formulas tu hipótesis. Ya, como decir mejor lo que... como lo que sería el resultado de la investigación, diciendo que mejoraría. Claro, o sea, tú dices, acá, digamos, previamente tú has estado 2 años investigando este tema, tú has leído un montón sobre este tema, entonces tú tienes legítimos fundamentos para poder decir, bueno, por lo que he leído, por lo que he visto,
esto se ve de esta perspectiva. Ya. Es decir, yo tengo una expectativa que es legítima de esperar que si las políticas se hicieran así, tendríamos estos efectos. Ahora, quiero ver, en este caso particular, si mi hipótesis se sostiene o no. Ya. Sí, sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. Es que es como, claro, como dar la vuelta un poco. Está bien. Lo vas a considerar. Sí. Ya, sigo con lo otro, ¿no? Sí, dale nomás. Pero ustedes también intervengan, ¿no? Para que no sea un monólogo. ¿Cuál es la base teórica? Ahí eso como igual me costó, pero yo lo que quiero es que el sesgo del ordenamiento territorial en Chile en cuanto a las unidades de gestión, a las unidades de gestión, y la dicotomía urbano-rural que posee. Es un análisis del ordenamiento territorial que yo hago en Chile. Pero ¿y eso no es base teórica? No, por eso te digo que me costó. Es como lo que gusta, ¿no? Pero es como lo muy simple, lo anterior. O sea, es que tú, los fundamentos de tu hipótesis, esa es la base teórica, ¿no es cierto? Ah, ya, ya. Claro, porque ¿qué autores...? Claro, ahí sería como la consideración de las características estéticas, mejoraría en el... Claro, pero ¿qué fundamentos tengo para decir eso? Esa es la base teórica. Ya. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Y por qué no estoy diciendo de que mejoraría mejor una buena planificación arquitectónica? O no sé, o un buen cálculo. Porque yo estoy diciendo esto otro. Ah, ya. Ya, y el otro, bueno, ¿qué fuentes podría citar en apoyo? De hecho, bueno, los estudios de Manuel Barragán, los ordenamientos territoriales, que con solo pasto. ¿Españoles? Sí. También de Manuel Tavara, trabajo de Claudio Guajardo, del Marín, Gonzalo Saavedra, entre otros, además de extenso material investigativo que ha analizado el tema del ordenamiento territorial. Es como... Y después 4, bueno, ahí cambio. Si doy vuelta a la hipótesis, si considerando lo que usted me dijo, cambiaría un poquito eso, pero voy a subir como todo lo que ya no tenemos. Los pasos siguientes sería la constatación de los efectos negativos mencionados en la hipótesis y una revisión crítica más constitucional del ordenamiento en Chile. Pero ¿por qué tú dices que no podría seguir perfectamente? ¿Cuál es el, por qué lo ves como contradictorio? Ah, no, pues porque esta estaba como en relación a la hipótesis que yo hice acá, pero como usted me decía que igual lo podía cambiar un poco la orientación de la hipótesis, igual quizás cambiaría los objetivos naturales. Pero hasta cierto punto, porque tú, si tienes una expectativa que está bien fundamentada, y tienes esa expectativa que se va como, digamos, cómo debiera ser un buen ordenamiento que considera eso, ¿cuáles son el objetivo natural? Va a ser observar qué elementos de la realidad chilena llevan a que se cumpla esta expectativa. Y eso no se contradice, es como que se sigue. Y ahí va a estar tu estudio empírico. O sea, yo quisiera que más que me ayude, si me Estás más confundida que... ¿Se no te parece? A ver, pero te propongo que vayamos paso a paso. Lento pero seguro. ¿Te lo dices? Entonces, ¿cuál habría sido el primer paso o qué es lo primero que quieres que anotaste? Lo que yo no sé, que pienso que es lo otro, los imaginarios territoriales escritores mapuche muy dichos directo de la perspectiva de un mundo ficticio literario que perteneciente a la cotidianidad. ¿Ese es mi supuesto? ¿Esa es mi hipótesis? Pero no estás haciendo una declaración de una expectativa de algo, estás dando una frase que describe. A ver, dímela de nuevo, por eso te digo que vayamos súper lento, para poder hacerlo bien.
Repítela. Ya, los imaginarios territoriales escritores mapuches huilliches están vistos desde la perspectiva de un mundo de justicia literario y perteneciente a la cotidianidad. Los imaginarios están vistos. Sí. Escritores vistos desde la perspectiva de un mundo de justicia literario, perteneciente a la cotidianidad. Eso no me pasa, porque eso no... Bueno, claro, pero el supuesto no sería así como lo estás expresando ahora. El supuesto sería más bien que tú dirías los imaginarios, ¿no? Son la consecuencia de tal cosa, que es lo que dices tú después de los escritores, ¿no? ¿Qué hacen los escritores? Tú no describes lo que hacen los escritores, sino que tú formulas una afirmación de una relación, de cómo los imaginarios tienen relación con eso otro. Pero ahí lo estás afirmando tú. Y tú fundamentas esa afirmación, si tú quieres, con que los escritores lo hacen, o con que hay autores que lo hacen, o hay corrientes de pensamiento que lo hacen. ¿Lo puedes formular así? A ver, yo a ver, la hipótesis, la otra no pasa ya salió. Entonces, la implementación que tienen los establecimientos educacionales chilenos no apunta al mejoramiento de la calidad de la educación. Y ahí la implementación, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, a los recursos materiales, a los recursos, pero yo cuando hablo de implementación quiero abarcar los recursos humanos y los recursos materiales. Okay. Ahí no sé cómo especificarlo porque la otra forma que tenía de inversión en recursos que hacen los establecimientos, pero como que recursos también me implica recursos monetarios, aunque hay una parte que yo lo puedo explicar. ¿Y eso no conduce a qué cosa en la segunda parte? No apunta al mejoramiento de la calidad de la educación. Ya, ¿y cuál sería la hipótesis? Eso, ¿no? Ahí sería... sí, o sea, sí, pero... sí, a ver, ya, tal vez esto ayuda a explicarlo mejor y nos ayuda a todos. Tú lo primero que te imaginas es una expectativa de algo que se cumple siempre. No estás pensando todavía en el caso concreto de la escuela ni de Chile, sino como algo que se cumple siempre. Entonces, lo que tú dices que se cumple siempre es que no hay una relación directa entre meter recursos y mejorar la calidad de la educación. Entonces tú dices, no hay esa relación. Tu hipótesis es esa, que no hay esa relación, que no se da en ninguna parte. Y entonces después tú dices, o al revés, tú dices, al revés yo diría la hipótesis. Tú dices, la mejoración del rendimiento se explica o tiene relación con muchos factores y no solamente con los factores económicos o de recursos. Eso podría ser la hipótesis. Y tú dices, aplicado a Chile y a los problemas chilenos, yo voy a proponer esta hipótesis para entender por qué razón aquí hay la educación no avanza. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, claro, pero si como empezábamos con... a ver, yo escribí la hipótesis, sí, porque primero, claro, fundamental. Claro, pero el fundamento está en que tú dices, yo tengo esta hipótesis, yo tengo esta expectativa que se cumple en todas partes del mundo, porque hay una cierta literatura que lo propone, porque hay ciertas corrientes de autores, hay teorías, etcétera. Y ahora esto yo lo voy a formular como una hipótesis para Chile, más acotada. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los otros países que Chile también invierte mucho más en educación. Pero lo que yo voy es que acá a lo mejor la inversión está mal hecha. Bueno, es menos, pero lo que se invierte como que no apunta a la calidad, sino que apunta a otras cosas, yo creo. En el fondo, la idea es mejorar la calidad de las clases, sí. pero no se ha visto lo que
Estado. O sea, toda la implementación que ha hecho el país ha mejorado en cobertura. En altas cosas. Pero ¿y por qué no lo simplifica entonces y lo postula algo más simple que tú digas? La hipótesis es que la de mayor inversión en recursos no garantiza la calidad. Eso. Tú dices, la hipótesis que en toda parte del mundo se ve que la sola inversión de recursos no es garantía que vaya a haber mayor calidad. Y esta hipótesis yo la voy a comprobar con el caso de Chile. Ahí te queda redondito. Ahí sí. Ahí queda bonito. Porque efectivamente, probablemente te vas a encontrar con un montón de literatura que te va a explicar que en Suecia o que en Estados Unidos, que en una parte, no solamente que pongan plata, sino que la focalizan bien, que los recursos realmente los llevan hacia donde efectivamente necesitan los profesores, los niños, qué sé yo, cosa que tal vez no está ocurriendo en Chile. Hay en alguna parte tenemos que escribir en la parte de la hipótesis que voy a trabajar con la localidad de... No, eso viene después con el método. Tú dices, una vez que ya tienes esta hipótesis que está súper clara, así, tú dices, ya, ¿y ahora cómo yo lo voy a demostrar? Y ahí sí te metes a explicar lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quién, etc. ¿Con qué instrumentos? ¿Sí? Ya. Después, ¿cuál es la base teórica que tiene fundamento la hipótesis? Entonces, prácticas extranjeras de países con educación de calidad. Excelente, excelente. Y teorías que postulan eso y qué sé yo. Claro, ahí sí Súper la bien. teoría de la modernización. Claro, ahí tú metes la teoría de la modernización y todas esas cosas. Y el modelo educacional chileno y su trayectoria. Súper, súper bien. Después de fuente podría estar, no podría haber su fuente. Bueno, ahí tengo algunos autores, pero no leí. Paulo Freire, José Joaquín Brunner, y ahí tendré que buscar algo más. ¿Ya? Ahí como... Está bien. ¿Cuáles son los objetivos naturales? Serían reconocer el modelo educacional de los reconocer el modelo educacional de los países mejor rankeados según la probabilidad. Pero eso no se sigue de tu hipótesis. No me sigue. No se sigue. Tiene que ser algo que se siga como naturalmente tu hipótesis. Ya. Tu hipótesis es... Claro, la mayor inversión de recursos no garantiza la calidad de la educación. ¿No es cierto? Y ahí tú, entonces, el objetivo es demostrar eso. Claro, acá yo había puesto como objetivo general detectar el impacto de la implementación de recursos de los colegios en relación a los resultados académicos de estos niños. Esto puede ser como una hipótesis, como un objetivo específico para eso primero, pero lo primero es eso. Tú quieres tal vez demostrar, tú quieres encontrar evidencia que efectivamente muestren que no se cumple, que por inyectar más recursos tú vayas a tener automáticamente mejor rendimiento. Ya. Claro, y tu objetivo es ese, principalmente, demostrar eso. Ya. Y para eso tú vas a estudiar el caso de Chile, y para eso tú vas a estudiar, qué sé yo, establecimientos puntuales, ¿no es cierto? Claro. Y eso que dijiste al final sería más bien como objetivo específico. Gustavo. De la hipótesis que plantearon, bueno, la mayor inversión de recursos, ¿cierto? Se puede poner entre paréntesis humano y monetario. Sí. Pero lo que yo más tengo dudas, por ejemplo, al finalizar dice, no garantiza la calidad de la educación. Yo, por poner un ejemplo extremo, la calidad de la educación podría ser, por ejemplo, medir en 3 años que el castellano se suba al 400%. Entonces, tal vez sería bueno especificar en qué va a medir la calidad de la... Claro, pero ahí... Sí, pero ahí yo creo que es importante que tú lo especifiques ya como bajándote al método.
Porque tú tienes que decir, bueno, ¿cómo voy a yo aterrizar esta hipótesis para poder observar bien y para poder encontrar evidencia? Y ahí tienes que plantearte esta pregunta. ¿Lo voy a hacer definiendo la calidad como simple o lo voy a hacer definiendo la calidad como que menos niños deserten de la escuela o de qué forma? ¿No? Sí. Claro. A mí me interesa ver más que la disposición, porque la disposición no tiene tanto que ver con la calidad de la educación que se imparte, tiene que ver con otras problemáticas. ¿Ya? Entonces no creo que sea como tal punto, solamente decir que la deserción es culpa del colegio en sí, no es una pregunta que me gustaría medirlo todo con la aprobación y con la presión. Digamos que pueda generalizar, pero creo que para mí Pero ahí es válido lo que decía Gustavo, que vas a tener que fundamentar por qué, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, o sea, yo insisto que en la hipótesis sería bueno ponerle el apellido a la calidad de la educación. Así lo digo. Más que dejarla tan abierta y explicarla en la parte metodológica. No sé si... Pero veamos los pros y los contras. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué a ti te parece que debe ser así? Porque si yo me encuentro con el estudio, digamos, si yo lo tomo para una revisión, lo primero que pensaría es que Esther está haciendo, ¿cómo se dice? Muy... quiere abarcar mucho, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Dispersa. Muy ambicioso, muy dispersa. Entonces, en cambio, si me dice la calidad de la educación medida por pruebas estandarizadas, ahí ya me queda más claro. Y en la metodología ponga que esas pruebas estandarizadas van a ser el CIMS, van a ser la PSU o una extranjera. No sé, creo que... restarle la ambigüedad del concepto de buena educación. Tienes toda la razón, claro. Pero eso entonces quiere decir que tú trabajarías con varias hipótesis. No, puede ser varias hipótesis o la calidad de la educación debería buscar una cosa así. nacional, claro. Claro. O sea, tú especificas qué vas a entender por calidad, en el fondo, eso es lo que estás diciendo. Claro, y lo que yo le decía, Ya. es que para seleccionar el tema puede ser que subir de una décima de un ramo, y eso ya puede ser bueno, ¿no? Es buen consejo, muy buen consejo. Bien. Sigamos, ¿quién quiere? ¿Sí? El espacio público es la expresión de relaciones de poder y dominación, pero al mismo tiempo en dichos lugares donde uso y condiciones propuestas por la planificación urbana son discutidos por los grupos subordinados, son discutidos en su práctica de uso por los grupos subordinados al y la otra vez la base de otra, primero dicho que como estudiante, con la construcción de puestos de poder, misiones del todo, la práctica de asistencia, más responder por los nuevos lugares, y bueno, aclarar lo que también me quedó muy claro a mí que la ciudad no la veo desde la ciudad concepto de los objetivos más tradicionales, sino de la ciudad territorio. Y bueno, cualquier cosa podría citar el apoyo de estos supuestos de incluso el mapa de semáforo de Montejo y el semáforo de espacio público. A un mapa de semáforo que me identifique los conflictos. Por ejemplo, la resolución urbana dice que en este lugar van a jugar los mismos, y bueno, están usando no quiero ocupar un concepto de lo que se puede hacer derechos humanos. Y después, los objetivos naturales que debe tener este proyecto sería identificar las prácticas y usos propuestos por la planificación urbana y también identificar
Pero lo uso y cátedra, lo que está en eso, O sea, claro, pero eso es como demasiado descriptivo tal vez para la hipótesis, ¿o no? sí, no, es que claro, lo quise hacer en el nivel de un chiste para tratar de modificar, porque después, claro, tratar de luchar emocional, poder ser, pero lo que es más ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? La hipótesis. Repítela. el espacio público es expresión de relaciones de poder y de dominación, pero al mismo tiempo es ejercicio de lugares donde usos y condiciones propuestos por la comunidad humana son discutidos y sus prácticas de uso por los grupos subordinados hasta la legislación. Y la hipótesis me suena como me suena como la hipótesis de una tesis que esté basada en una tesis teórica sobre espacio público. Aquí estoy hablando de Alierte, ¿cachai? Entonces, los espacios públicos de Alierte están caracterizados hoy en día por tal cosa que que ha sido causa, o sea, que ha sido efecto de esa, como que eso puede ser. Se lo había puesto, pero no te digo que aquí, por supuesto, no se va a salir ni la ley, porque ya. Pero yo le sacaría la primera parte, porque hay cosas como una asignación que resulta como una introducción hacia tu hipótesis. Por eso Claro, son como dos cosas. A no ser que hiciera dos hipótesis. Las puedes separar en dos hipótesis también. Porque puede ser como una teoría del uso de los espacios públicos donde hay esas dos hipótesis separadas. No, sí, yo no digo que haya puesto el resto, pero no me gusta sacar, como usted dijo que tratar de analizar con una parte del mundo. Sí. Y bueno, claro, luego yo creo que está dando vuelta en este tema. Sí, por supuesto. Ahora hay algo, y este punto yo quería comentar, porque necesariamente de repente no nace una imaginación. Totalmente de acuerdo, eso es, yo creo, sí. Pero yo entiendo que a lo que apunta el comentario que te hacen Samir y Gustavo es a que en aras de que sea más comprensible, más lo que tú quieres, que sea más simple y que sea más fácil, ¿no?, para el lector, sería mejor o bien no lo dijeron así, digamos, pero esa primera parte como que les complica para la segunda parte. Tal vez sería lo mejor que yo propongo, tal vez sería dividir las dos. Y la primera es una hipótesis y la segunda es una segunda hipótesis para entender los espacios públicos. El incluir la primera parte lo veo un poco, el espacio público es una expresión de dominación. Y de dominación. Yo lo tengo en una situación como que está intentando introducir la hipótesis. Eso es lo que... Claro. A ver, pero depende cómo porque tú puedes decir, en la literatura, desde Karl Marx y otros, digamos, se ha propuesto que hay relaciones de dominación entre los seres humanos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ciertas condiciones objetivas, etcétera, y tú puedes ir tomando distintos autores hasta llegar a decir, y esto da lugar a una hipótesis, que los espacios públicos son manifestación de esto. Y no... ahí sería una hipótesis. Y después dice, y por lo tanto, para entender los espacios públicos, yo tengo esta hipótesis. Y después tengo esta segunda hipótesis, que según tales autores, desde tal tiempo, se ha pensado así, que es lo mundial, digamos, lo que tú tomas. Yo por eso el mamita, para después el libro de nuevo, lo vamos a traer. Bien. Y... ¿algo más? Ya, pues entonces, Sandra, ¿tú simplificaste o encontraste el camino? Ya, porque si me dices a ver, los relatos
orales pueden manifestarse de distintos tipos imaginarios, entre los cuales se pueden extender la idea de territorio. Estos relatos tienen como elemento común un tiempo, espacio, nivel de localización, etc. Les permite encontrar un análisis literario que visualiza un mundo ficticio perteneciente a la cotidianidad. Puede que esté fantástico. Lo que pasa es que yo tengo como una mente binaria, entonces, que es muy simple, mi mente, ¿no? Que es mucho más simple de lo que tú estás diciendo. Entonces, por eso yo te pido, por favor, trata de explicármelo. Bueno, traté de hacer lo que me pidió, que era plantear un elemento y después hacerlo en común, una consecuencia. Entonces, el elemento común es que los relatos pueden ser vistos desde la perspectiva del imaginario. Estos son comunes, relatos imaginarios. ¿Ya? Y que estos elementos comunes son analizables y vistos desde la perspectiva de la literatura como un mundo ficticio perteneciente a la cotidianidad. Y esto obviamente me permite... Pero ¿dónde, si tú lo pudieras decir con palabras simples, cuál es la relación? ¿Dónde está la hipótesis como relación entre una cosa y otra? Es que eso es lo que yo creo que entienda, que los relatos imaginarios, eso está bien, eso siempre está hecho. Los relatos son imaginarios, o sea, el imaginario es un relato. ¿Ya? El imaginario es un relato. El imaginario es un relato, eso es. Ya, ok. Ahora lo que yo estoy proponiendo es de que ese relato, ese imaginario visto como un relato, es también visto desde la perspectiva de un mundo ficticio perteneciente a la cotidianidad, y desde ahí yo quiero defender y hacer un análisis literario. ¿Pero he visto por ti de la cotidianidad o he visto por...? Es que no hay, yo no sé si hay estudios de eso, y lo que yo he preguntado no lo hay. No se ha visto, no se ha estudiado en esa perspectiva. Los imaginarios se manifiestan a través de la realidad y de las prácticas. Entonces, por eso el imaginario es un relato. No es la definición. No es como, oye, y eso está bien. Es la definición. Sí, es que no, pero ¿sabe el punto entre nosotros? Es que hay como supuestos conceptuales que son distintos. Entonces cuando tú me dices imaginario, ayer me pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Yo tiendo a pensar como, ya, ¿qué significa imaginario? A ver, ¿cómo lo podemos interpretar? Y no me calzan siempre esos conceptos que yo tengo de lo que significa el imaginario con lo que al parecer está en la teoría, que están dando lugar a que tú coloques el imaginario en tu hipótesis. Pero a mí por eso que lo pienso mucho y le doy mucha vuelta. ¿Usted lo cuestiona desde la perspectiva del relato o de la perspectiva de que no es analizado literariamente? No lo cuestiono, en primer lugar, no lo estoy cuestionando. Bueno, pero tengo dudas. ¿Esa duda va por el lado del relato o por lo literario? Va por el lado de las relaciones que se están estableciendo entre imaginario y relato. Por ahí. Eso es lo que yo estoy afirmando que es. Mi propuesta es visto desde la perspectiva literaria. Sí, correcto, pero pero ahí es donde yo tengo problemas. Cuando tú afirmas que eso es, yo no me faltan fundamentos para entender por qué es así. ¿Por qué tú consideras que es así? Pero eso no invalida la relación que tú estás postulando, está bien. O sea, el ejercicio de plantearlo como una hipótesis está bien. Pero me faltan elementos para poder entender bien los fundamentos de lo que tú estás afirmando, ¿no? Y para poder también ayudarte más y ser positivo. Claro, tú lo decías en lo que me pasaste ayer, pero ahí había conceptos que tienen un fundamento.
que tú estás dando por hecho, pero que para mí no son tan claros, no es tan claro que sea así. Entonces ahí es donde yo tengo la dificultad. ¿Me podría explicar usted cómo lo ves, entonces, o cómo hace la relación entre imaginario y relato para que yo pueda de acuerdo con eso? Porque bueno, es que el concepto de imaginario para mí no es totalmente claro. Yo no entiendo realmente si con imaginario tú estás pensando, el imaginario es cómo las personas interpretamos las cosas, es nuestra competencia cognitiva. Por eso, ahí ya empezamos, te fijas, a tener que definir cosas. Para mí el imaginario no es algo claro, que tú lo digas y yo lo entienda. Porque yo lo estoy entendiendo. Yo me planteo la pregunta, ¿qué? ¿Me está hablando de una competencia cognitiva o tal vez las ideas de mundo que uno se forma o tal vez la ideología? Bueno, pero es que, entonces, ¿qué ocupa la ideología? ¿Y por qué ocupa imaginario? El imaginario es contenedor de todo lo que existe. Es una matriz ideoafectiva del mundo que rodea al individuo. Cómo se ve en el mundo que está, cómo se proyecta, y el imaginario está dado por la historia del individuo y su quehacer propio. ¿Cómo se proyecta? Y la ideología es eso también. No, porque que también está contenido, pero es que yo no Porque quiero la- hablar de la Tierra con una ideología. Porque si yo fuera marxista no podría cultivar la Tierra porque a los agricultores no les importa nada más. Pero mi imaginario territorial Deja es, pensarlo bien lo que estás diciendo. usted no va al supermercado porque tiene una ideología capitalista. Sí, en parte. Pero no, porque yo soy comunista, igual voy al supermercado y no por eso. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo defino mis necesidades de esa forma. Ah, ya, pero que quizás igual el ejemplo fue. A ver, Pero ya, no sé, porque. No, en realidad cualquier acción que uno considera no necesariamente está mediado por la ideología. o sea, es que yo la ideología la veo como todas las interpretaciones que yo me puedo hacer. Yo soy un ser pensante, racional. Al ser racional, yo recibo informaciones de mi medio ambiente, pero siempre las estoy transformando en una forma de interpretar. Y eso es la ideología para mí. Y no veo por qué este imaginario, o sea, tal como lo estás definiendo tú, sea distinto a eso. Para mí Bueno, es natural que todas las ideologías, todas las ideas que yo tengo se nutren de cierto contexto, de ciertas relaciones que tengo yo con otro agente parecido a mí, y eso me lleva a mí a tomar opciones, decisiones, a ir al supermercado, porque yo interpreto que de esa forma voy a satisfacer lo que yo interpreto que son mis necesidades. Entonces, me cuesta entender ese como concepto, por ejemplo, de imaginario, pero son varios los conceptos que tú usas, ¿no? Imaginario uno, no solo. Me cuesta entenderlo porque yo lo puedo entender de forma distinta. Y por lo tanto, también me cuesta entender las relaciones. Yo creo que es muy simple, yo creo que, o sea, si bien esa definición igual la más porque fue la, digamos, la que fue detonador, digamos, de que yo me involucrara con los imaginarios. Sí. Yo lo entiendo así, por ejemplo, A ver. hay gente que no tiene ideología, pero sí tiene imaginario. Hay gente que no tiene ideología y Un niño me cuesta entender. Un niño de 5 años tiene ideología. La ideología va a ser el cómo ese niño de 5 años está interpretando hechos y cómo está comunicando esos hechos. Y probablemente la ideología de ese niño de 5 años va a ser un lenguaje que no va a ser el que estamos usando ahora, va a ser otro, pero también es una ideología. No, ¿cuál es ese niño está practicando el discernimiento para interpretar ciertos hechos que tienen que ver con su vida y lo está expresando, lo está comunicando? Y eso ya es la ideología. Como intervenir lo que la ideología que seguiría, se podría como determinar a través de sus actos, de lo que habla. O sea, yo simplemente digo de que
ese niño en su acto de pensar va a simplificar un conjunto de hechos, un conjunto de cosas y le va a dar un sentido y lo va a comunicar. ¿Y la ideología? ¿Qué es esa comunicación? ¿Podría usted determinar qué ideología tiene? Ponerle un nombre a esa ideología. Caracterizar esa ideología, ¿podría? Yo creo que siempre lo voy a hacer. Siempre voy a tender a hacerlo. Claro, porque pues, yo también voy a tratar de entender cada forma de comunicarse que tiene el niño u otro dentro de una categoría, porque mi mente está estructurada de esta forma, como la tuya o cualquiera. Entonces, pero no veo que eso sea distinto a ideología, a eso es a lo que voy. Entonces yo no puedo entender, me cuesta entenderlo, porque no encuentro fundamentos racionales para entenderlo, que haya un concepto que sea distinto a ideología que hay en el imaginario. ¿Cómo podemos seguir? Porque yo lo único que quiero es poder entenderlo bien porque yo creo de que tu trabajo es muy importante, muy interesante. Y la hipótesis te va a ayudar, si tú tienes una hipótesis. Pero ¿cómo hacerlo con esta distintas formas cognitivas casi de poder aproximarnos a cómo definimos esto? ¿Cómo se te ocurre? Sí, o sea, es que y también me parece que la discusión, pero no se podría tomar como un sinónimo, ¿no? Como que imaginar ideología, porque... Por supuesto, o sea... En ese sentido nosotros tenemos un curso y a mí me causó el grupo, o sea, te dije, me costó mucho porque no entendí mucho de lo imaginario. Y algo sin embargo, a veces la lectura habla de imaginario colectivo, y yo entiendo lo mismo, o sea, como ideas colectivas, o sea, que según la información que se entrega, a veces todos tienen una misma idea o una misma percepción. Incluso yo entiendo casi lo que es como percepción. Entonces, pero estoy clara que no manejo mucho el tema. Pero sí, a lo mejor se podría tomar como... cuando ella habla de imaginario... No, es evidente, lógico. Tal vez es súper buena, yo creo que es un buen camino, porque tal vez si tú partieras presentando tu tema junto con este como estado del arte, ¿no es cierto?, al formular la importancia de esto, que tú dijeras, yo parto con los siguientes conceptos que operacionalmente los defino de esta forma para que nos entendamos. Yo voy a usar acá el concepto imaginario, que otros lo entienden como ideología, otros lo entienden como de esta forma. Yo voy a usar el concepto, ¿cuáles son? Tú usas otros, usas varios, aparte de imaginario. Hablo de relatos orales, de imaginario, de imaginarios territoriales, de tiempo, de mundo ficticio y de cotidianidad. Claro, yo diría que sería un ejercicio, y sobre todo por el tema tuyo, porque el tema tuyo tiene mucho que ver con el lenguaje y con cómo comunicamos las cosas y cómo las interpretamos. Entonces, con mayor razón sería como súper positivo, como dice usted, que partiéramos primero por decir, bueno, si vamos a usar como sinónimo de esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué significado le damos? Y decir, sin agotarlo, porque no estoy dándole un significado esencial, como la esencia, simplemente para comunicarnos bien. Yo estoy estipulativamente diciendo, esto significa esto otro esto, y yo voy a armar de aquí mi concepto, mi teoría, mi hipótesis, todo. De repente, ese ejercicio lo podríamos hacer, si lo puedes escribir, y yo te prometo que te lo voy a comentar con mucho cuidado, pensando en esto. Me lo mando. ¿Usted me dice entonces que en un marco teórico yo... Sí. Una boda de cerca de los conceptos que estoy involucrando en... De todas maneras, primero aclararlo. ¿Estamos? Sí, estamos todos viendo.
Ah, perdón, Gustavo. Disculpa. Nadie no sabe más. Nos vamos a las 10. La hipótesis de trabajo. La intervención del territorio indígena por parte de proyectos de inversión genera modificaciones en los hábitos culturales de las comunidades indígenas y niveles. Eso está como... Las intervenciones producen cambios. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es la base teórica que sirve de fundamento de hipótesis? Bueno, hay un trabajo de Leticia Rural, en el sentido de que hay una discusión de si el medio ambiente modifica las actividades del ser humano o es el ser humano quien modifica el medio ambiente. Entonces, por ahí yo partiría parte de la discusión, y lo otro está el tema de la teoría de la modernización económica, que también va a este tema. ¿Qué fuentes podría citar en apoyo de esos supuestos y de la hipótesis? Bueno, está justamente el Durán, Bergúa, está Led, está Forti, Olson, L'Oreal, y también el tema del conflicto ambiental que se ha en el marco de estos impactos ambientales. O sea, de ahí es donde yo lo puedo extraer. ¿Cuáles son los objetivos? Yo por lo menos escribí tres: conocer y describir los cambios que ocurren con los hábitos culturales, cómo se reorganiza la cultura y áreas en las que más impactan los proyectos de inversión, en el sentido de si son los recursos naturales o puede haber sectores también desde el punto de vista de los sitios de infraestructura que están asociados a recursos. Tú asimilaste muy bien todo lo que estuvimos, por decirte, muy cuidadoso de seguir, claro, ordenadito. No sé por qué les parece, yo me acordé de que de repente solo un comentario, me parece muy bien, yo lo encuentro que está bien siguiendo un hilo bien, por lo menos a mí me parece bastante, ¿cómo decirlo? Claro, ordenado, simple y bien profundo. Solo te quería comentar que mencionaste como algunos fundamentos que de repente se podrían ir profundizando más. Sobre todo, tú también eres geógrafo. Yo también soy geógrafo, yo también estudié geografía, y yo creo que hay un conjunto de geógrafos muy antiguos, digamos, que sostienen estas cosas que tú estabas indicando. Entre la determinación que hay entre el medio ambiente y el ser humano, ¿no? Las relaciones. Claro, de lo anterior, razas. Sí, eso. Por favor, sí. Oye, el hecho de que no nos veamos, que no sea impedimento para que nos escribamos, y yo lo que sí puedo prometer es que cualquier cosa que ustedes me manden, yo la voy a comentar y voy a tratar de hacerle un aporte. No siempre va a ser lo mejor, porque también uno no es perfecto, pero sí voy a poner lo mejor de mi parte para hacerle un aporte, que les sirva de algo. Y esto es muy árido. Esto es súper árido, un tema, pero pucha que es importante. O sea, si nosotros realmente, solo por el hecho de pensar, de hacer el ejercicio, de ver modelos, ponte tú como este gallo que escribía sobre las cosas de la juventud, eso ya es importante porque nosotros vamos asimilando un método. Y eso se va a notar en la calidad del trabajo también. Así que échenle para adelante. Son súper interesantes las propuestas de ustedes. Todas son muy potentes. Entonces, mayor razón para estimularle que esto salga adelante, que saquen buenos trabajos y que tenga impacto. Gustavo. Sí, es que con el trabajo final que llevamos, creo que estaba haciendo memoria hace un rato y lo puedo acordar. ¿Cuál es el trabajo final que valía eso? Es esto mismo ordenado. Ya. O sea, nosotros habíamos comentado entregarle el proyecto de tesis. Por eso, y a eso vamos, hacia eso avanzamos. Ya, vale. Está súper bueno porque... Sí. Ya.